Muy buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy, en el marco de esta serie de conferencias que el Museo de la Mujer está organizando en el marco del Foro Generación Igualdad, les damos en nombre de la doctora Galeana y del museo la más cordial bienvenida. Hoy estamos engalanadas, engalanados, con la presencia de una gran experta, una no solamente experta y especialista de temas que tienen que ver con, que tienen vinculación todas con el tema de los derechos de las mujeres, sino muy especialmente el tema que hoy nos va a responder una pregunta que nos hacemos muchas veces en estos últimos tiempos. Tenemos con nosotros a la doctora Idalia, ¿sí? Idalia Pérez Fernández, a quien voy a presentar en un momento y que damos la más cordial bienvenida, querida doctora, bienvenida a esta sucesión. Muy buenas tardes. Le vamos a pasar en un momento la palabra, nada más que la vamos a presentar. Vamos a decirles que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, súper interesante, yo diría, en el cual se trata de responder a la pregunta, ¿por qué hablamos? ¿Por qué hablamos de violencia contra las niñas y las mujeres? Un tema que hablamos todos los días, que leemos todos los días, que se discute todos los días y que múltiples voces hoy en la calle gritan, exigen, rompen vidrios, pintan paredes, pero exigen sobre todo un alto a la violencia de género. Y es sobre esto y encontrar los por qué y encontrar quiénes y el encontrar cómo y el encontrar qué se está haciendo desde diversos horizontes, pero sobre todo desde el ámbito jurídico, que es la especialidad de nuestra querida Idalia, que el día de hoy estamos aquí para escucharla. Quiero decirles que este día estamos muy contentas todas y todos, y en particular la Federación Mexicana de Universitarias, porque la doctora Marie-France Teresa Rodríguez Van Gort acaba de ser nombrada directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es la nueva directora de la Facultad de Filosofía y Letras y como integrante de FEMU, junto con muchas otras integrantes destacadísimas mujeres, y pues tenemos a la cabeza nada más que a la doctora Patricia Galeana, pues festejamos esta elección que sabemos que tiene la sensibilidad para poder responder a las demandas de muchas jóvenes organizadas, escuchar sus voces como las escuchó durante todos los paros y que hoy pues nos engalanamos con esta nominación altamente merecida porque la doctora Frances estuvo en el proceso de los paros cuando vuelven a tomar los edificios y se reinstalan las clases en línea, pero la Facultad de Filosofía pues hoy encuentra una esperanza de cambios y de transformación. Y la universidad da muestras de estos cambios. Y es la Universidad Nacional Autónoma de México la que precisamente acoge nuestro museo. Es un museo de la UNAM y en este museo donde visibilizamos la historia de las mujeres vamos hoy a presentar a una de sus destacadas integrantes. Quiero decirles y volver a subrayar que este foro se inscribe en el Foro Generación Igualdad, que es el compromiso que hace México con Francia, con ONU Mujeres, para poner desde el centro a la sociedad civil y ver los avances y fortalecer precisamente los derechos de las mujeres en el marco de la conmemoración de la plataforma de Beijing, que cumplió pues 25 años de haberse aprobado. Y una de las esferas principales es precisamente la esfera de la violencia. Pues hoy nos va a hablar nuestra querida colega, compañera, socia y hoy día también pues defensora de derechos humanos de este tema. Y me voy a permitir leerles una breve semblanza, muy breve porque en realidad si nos pusiéramos a leer su currículum nos pasábamos un buen rato y queremos sobre todo aprovechar y escucharla. Quiero decirles que las y los invitamos a hacernos llegar tanto a través de Facebook como a algunas personas que se pudieron vincular a la plataforma, hacernos llegar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y a través del Facebook que están las compañeras del museo recibiendo sus comentarios, sus preguntas de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Pues mire, quiero decirles que la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución
en ambos casos con mención honorífica, especialista en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, en España, y en 1909 cursó el programa de igualdad de género en el Poder Judicial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvo ahí como secretaria técnica en el Consejo de, también en otro lugar, fungió como secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal. Su experiencia académica también se refleja en múltiples temas, como por ejemplo el acceso a la justicia, poder judicial, derecho constitucional, derechos humanos, desde luego derechos de las mujeres en su integridad, igualdad de género. Ha publicado diversos artículos en varias revistas y es integrante del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Universitarias, que anima y acompaña las actividades del Museo de la Mujer. El Museo de la Mujer, el único en México y el segundo en América Latina, y que esperamos muy pronto lo podamos ya volver a visitar y desde ahí encontrarnos presencialmente. Pero el museo no ha parado, el museo tiene más actividades que las que teníamos cuando estábamos presencialmente. Es un museo activo, no es un museo fijo, no es un museo vertical, es un museo horizontal, abierto y sobre todo respondiendo a la dinámica del país y a la demanda y exigencia de los derechos de las mujeres. En su experiencia académica, como les digo, trabaja múltiples temas y en este marco ha sido profesora de la materia de amparo en la Facultad de Derecho y ha sido pues reiteradamente ponente, como el día de hoy, del Museo de la Mujer, también de otros, del Museo de Memoria y Tolerancia, del Instituto de la Judicatura, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos. Forma parte de la editorial de la colección Garantismo Judicial, publicada en la editorial Purroa desde 2011, y es autora de varios libros. Entre otros tenemos su autoría del libro La suspensión y la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia, y publicó hace poco la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de Derecho Interno, que fue su tesis de doctorado y que esperamos, lo que hemos querido presentar, pero se acaban, entonces ya no tenemos libros para que la gente pueda acceder y no nos ha dejado presentarlo hasta que podamos ofrecer los libros. Así de que esperamos en que una próxima edición, luego presentemos sus libros porque se agotan. Mi querida Idalia, bienvenida. Es además, pues de todo, pues una mujer feminista, académica, comprometida y una socia de la vida en la defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida, nos engalanamos con tu presencia y ahora sí, todo el micrófono es tuyo para que podamos escucharte, querida Alga. Adelante. No, al contrario, yo me siento muy halagada, muy afortunada de estar aquí esta tarde. Mi muy querida doctora Gloria Ramírez, admirada doctora, de verdad, con todas las ocupaciones que tienes, el que hayas tenido un poquito de espacio para acompañarme esta tarde, para acompañarnos esta tarde, pues me pareció sensacional la noticia cuando me enteré. Yo me puse muy feliz. Y bueno, también agradezco a la doctora Patricia Galeana, porque precisamente ahorita pues estamos viendo cómo en efecto el Museo de la Mujer aquí en la Ciudad de México, en México, tenemos que sí, pues es de los que más actividades tiene, no solamente ahora por la pandemia, pero desde antes ha registrado pues diversas actividades muy interesantes y que esperemos, como bien dices, que ya retomemos pronto. También, bueno, saludo a todas mis muy queridas amigas y compañeras de la FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, y en efecto, en este espacio de este foro, que es bien importante, y vamos a ir viendo mano a mano por qué es tan importante este foro. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene el objeto de ir mostrando las problemáticas que se dan para los temas de acceso a la igualdad sustantiva en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para que precisamente pueda ser trasladado en algún momento, pues también a organismos internacionales, como siempre lo ha hecho la FEMU, y esto también es un tema que me hace sentir muy honrada. Es decir, yo me siento muy honrada esta tarde, pero fíjate, Gloria, que también ando muy enojada, como siempre nos pasa a las feministas, ¿no? Siempre tenemos sentimientos agridulces.
decir, nos encanta estar juntas, abrazarnos y siempre ser aliadas. Pero también no podemos parar de disgustarnos por todo el entorno que estamos viviendo y que siempre seguimos viviendo. O sea, pareciera que es algo inacabado, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es interesante hablar de por qué hablamos de violencias de las mujeres. Es decir, por qué no es un cuento de no acabar y por qué incluso, como siempre, hay que aclarar, no quiere decir que no sea grave, que no sean graves las violencias a otras personas que tienen que ver, que participan en la sociedad, contra los hombres, contra toda lo que es la comunidad, contra todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, porque hay que diferenciarle. O sea, el tema de la igualdad de género nos engloba a todas las personas en general, ¿no? Es la forma en la que tú te vas desarrollando en la sociedad y eso tiene que ver con el tema de la igualdad de género. Aquí particularmente nos importa abordar la cuestión de las mujeres y las niñas. Y, o sea, podemos ahora decir identificar, que nos identificamos sexogenéticamente de este modo, ¿no? Y aquí es el punto. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué no nos cansamos? Porque ya hasta dicen, ya siempre, siempre, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la... O sea, ahora resulta que somos nosotras quienes queremos acaparar quitar el androcentrismo, patriarcado, heteropatriarcado, y ahora resulta que pareciera esta idea ficción que es un tema como de lucha de poderes, cuando nunca ha sido así. O sea, el tema de los feminismos es un tema de una lucha contra el patriarcado que existe. Entonces, hay asimetría de poderes. Nunca va a ser una lucha de poderes igual, porque entonces, por sí mismo, no estaríamos ahorita hablando de esto. Entonces, a mí me parece bien interesante el tema del feminismo y acción directa, ¿no? O sea, cómo ahora, afortunadamente, ya, o sea, vamos, que siempre ha sucedido, siempre ha habido grupos de mujeres, en la historia, en toda la historia siempre ha habido, pero ahora notamos esta cuestión donde hay una reacción de muchas mujeres y adolescentes, niñas, que pues ya toman también las calles y exigen no ser violentadas. Pero esto, lejos de también tener un éxito en cuanto al tema de ejercer estos derechos, también tiene otra situación, ¿no? Que es, esto también nos impide a veces este desgaste de estar exigiendo, disculpe las molestias, es que nos están matando y por eso venimos a cerrar la calle y hacer una marcha y por eso exigimos justicia para alguna compañera, ya sea niña o mujer que desgraciadamente sea asesinada por feminicidio, sus familias que desgraciadamente también viven esto como de una forma terrible. Todo esto también es un tema de energía que también nosotras pues distraemos en un sentido no de distracción de banal, sino de ocupamos. Y entonces seguimos en estas dinámicas mientras es paradójico, porque el mismo Estado patriarcal sigue creciendo y tomando posiciones de poder. Nosotros tenemos que estar exigiendo que no nos maten. O sea, nótese la desigualdad que hay aquí, ¿no? Entonces, ese es el tema también que me parece bien importante. Y entonces, actualmente, yo celebro mucho las formas de manifestaciones que se dan, esta energía y esta cuestión de que puede ser incluso para muchas personas un tema de debate, pero no cuestionan cuando se estudia la historia, por ejemplo, de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de la población afroamericana. Eso nunca se discute. Me refiero en estos niveles, ¿no? Y por eso ahorita vamos a ver un personaje bien interesante que nos lo puso en la cara, Angela Davis. ¿Por qué? Si son mujeres las que se reúnen y luchan por sus derechos, entonces sí se tiene que cuestionar su manifestación, su forma de expresar que no nos estén matando, que no nos violenten, nos discriminen.
En fin, ¿no? Yo aquí pondría esta como primera parte, porque también históricamente, pues las mujeres siempre hemos tenido que participar en estas cuestiones, ¿no? Uno de los temas más interesantes, al menos documentados, porque seguramente hay más documentados, pero bueno, aquí por el tema de hablar de derechos y derivados de alguna revolución, de alguna lucha, pues tenemos a Olimpia que siempre es un ícono al respecto, porque precisamente nos expuso y nos demostró que aun cuando ella participó de manera activa, arriesgando su vida en la Revolución Francesa, bueno, pues cuando ya se logran instalar estas curules muy importantes, históricas, en 1793, bueno, no, bien, perdón, en 1789 que surge todo esto y bueno, se va dando así, pero el punto es así como de cómo ellas, las mujeres, pues francesas no son consideradas, ¿no? Y ella hace su manifiesto y entonces como seguía peleando sus derechos, pues bueno, pues finalmente sí fue guillotinada por el propio sistema que ella ayudó a formar, ¿no? Y esto es una cuestión bien importante y que nunca hay que dejar de mencionar en estos espacios por un tema de justicia. A mí me parece un tema de justicia, de memoria y que es fundamental, ¿no? Seguramente, espero, muchas personas que nos vean o que nos estén acompañando, pues conocen la historia, esperemos que sí, de Olimpia, pero quienes no la conozcan, pues por favor investiguenla porque me parece así muy importante. Pero no solamente ha sido ella, ¿no? Posteriormente también por los temas del sufragio femenino, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo sí hubo, bueno, en México también hubo una historia bien importante, no sé, pero sí hay temas como bien fuertes donde las mujeres no solamente eran presas, no solamente eran arrestadas y tenían que pagar multas. De hecho hubo muchas mujeres que incluso se quedaron sin un patrimonio porque tenían en ese momento la posibilidad de tenerlo, por lo que sea, pero se quedan sin nada por contribuir a la lucha del tema, ¿no? Y era una cuestión de darse cuenta que era absolutamente injusto que en un sistema donde está la sociedad y donde también tú participas, pues ni siquiera tuvieras tú ningún derecho a votar ni a siquiera postularte para dirigir, para gobernar. Gobernar es la palabra que hace mucho ruido, ¿saben? O sea, cuando una mujer dicen va a gobernar, híjole, a muchas personas tal vez no les parezca un problema y qué bueno, pero para muchas sí hace un gran problema, ¿no? No sé tú aquí qué opinas, que tú eres una gran politóloga, Gloria. No, Sí, digo que no sé qué opinas, ¿no? Siempre no, pues desde hasta la fecha seguimos siempre no teniendo la idea y la percepción de que puede llegar una mujer, ¿no? Siempre y va a llegar una mujer, o sea, nunca hemos tenido una mujer presidenta ni rectora tampoco, de manera que coincido contigo, ¿no? O sea, en todos estos ámbitos que has mencionado, querida. Sí, y entonces así, aquí como también vemos este tema de mujeres que también hay que seguir sacando la historia y que precisamente por eso el Museo de la Mujer, ese trabajo de la doctora Galeana es bien importante, porque todos los días, si ustedes lo visitan, ya saben, de manera virtual o les sugiero que estén en su Facebook, que es un Facebook muy activo, pues todos los días se conmemora a una mujer destacada por el día en específico, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque la memoria y la historia, pues es aliada de los feminismos, porque es un tema de que no podemos olvidar todo lo que implica la lucha por visibilizar a las mujeres, ¿no? Y más a las niñas, ¿no? Que aquí en estos tiempos, pues mucho menos eran visibilizadas. Entonces también está la historia de Emily Davison, ¿no? Y cómo ella en un derby pues se tira al caballo y se suicida para llamar la atención, porque ya muchas amigas suyas, es una historia que a mí, créanme, me emociona, me pone así, ¿no? La piel, porque pues ya el desgaste de la lucha feminista en ese tiempo era mucho,
ya muchas compañeras estaban ya completamente o habían sido ya arrestadas, ya no tenían recursos, en fin, ¿no? Entonces era ya una lucha que precisamente se quería ahorcar de esta forma, ¿no? Sin embargo, ella comete este acto de vaya, wow, ¿no? Y pues logra que precisamente se da el voto, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Entonces me parece a mí bien interesante, me parece bien fuerte y es una historia bien, que no, tampoco tenemos que celebrar, claro, porque es el punto, es el punto de mi intervención, al menos en esta tarde. Es el punto de notar que por qué las mujeres tenemos que hacer tanto para algo tan básico como es la igualdad. ¿Por qué tenemos que hacer tanto, no? ¿Por qué? ¿No? Es el punto. ¿Por qué tienes, como digo, disculpen ustedes que nos están matando, ¿no? ¿Por qué el 8 de marzo, que viene ya el lunes, tenemos que seguir diciendo lo mismo y no estar, tal vez, y también se sigue haciendo, claro, pero concentrarnos en otros derechos? No, porque no es posible que no, obviamente, si tenemos estos que no son satisfechos, ¿no? Eh, y aquí otra gran, extraordinaria mujer, digo, perdón que, digo, no estamos hablando ahorita de historia, ¿no? Pero no quise dejar de comenzar muy brevemente esta intervención sin mencionar al menos como ciertos parámetros para no, y de hecho al final de la charla también menciono las corrientes que afortunadamente están dando los nuevos feminismos, no que sean nuevos porque ya existían, pero el tema también de las mujeres indígenas, de pueblos originarios, etcétera, como también tienen ya una lucha identificada de mujeres, pero aquí, digamos, en esta primera parte, me parece que también con Angela Davis hace también aquí un tema que rompe precisamente con esta idea de que todas las mujeres feministas eran porque tenían recursos económicos y posibilidad, al menos en sus tiempos, de ir a la universidad o de leer, escribir, etcétera, ¿no? Entonces ella viene con una gran fuerza, que de hecho yo les invito a que vean sus conferencias, porque da unas conferencias actualmente y son muy afortunadas sus conferencias, muy valiosas. Y bueno, nos hace precisamente visibilizar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ella es la que pone también en la mesa el punto de que si bien era cierto que las mujeres, pues sí, vivimos desigualdades evidentes, sustantivas, ¿no? En todos los espacios, en cualquier raza, en cualquier momento, territorio, etcétera, época. Ella dice, pues vaya, ustedes imagínense cómo la estamos pasando nosotras, ¿no? Que somos afroamericanas. Bueno, ella sí se asume, bueno, estoy ocupando una traducción ¿no? Digamos, en esta cuestión, ¿no? De que nos pone en evidencia cómo las desigualdades son muy marcadas y aún desigualdades entre mujeres, por supuesto que son mucho más marcadas. Entonces nos permite hablar de la discriminación multifactorial, ¿no? O sea, es decir, que a veces muchas mujeres, no a veces, ojalá fuera a veces, ¿no? Que muchas mujeres y niñas pues son constantemente violentadas y discriminadas, pero no solamente por el hecho de ser mujeres, sino por múltiples factores. En México podremos identificarlo precisamente con la población indígena, ¿no? Es evidente que una niña indígena tiene una situación de interseccionalidad, de discriminaciones simultáneas, terribles, que impiden muchas veces, tenemos ejemplos que han demostrado lo contrario, pero pues son pocos, muy pocos, y muy valiosos, pero muy pocos, donde pues se nota evidentemente estas discriminaciones multifactoriales y que son verdaderamente todo un tema bien fuerte, muy complejo y que me parece que aquí también ella viene a romper esta parte en la que parecía que solamente las luchas de derechos de las mujeres eran por un solo sector. Ella nos muestra que no, que en todos los sectores siempre hay luchas de las mujeres al respecto. Y bueno, en este punto y discúlpenme ustedes, pues muy atrevido de mi parte en decir una línea del tiempo así en muy breve
y por supuesto que hay muchas mujeres que pues merecen un importantísimo reconocimiento. Yo aquí en mi parte jurídica, ¿no? Me interesa mucho abordar las cuestiones de las sentencias, ¿no? De los casos que llegan a un tribunal por injusticias que tienen que ver con violencias contra las mujeres. ¿Y por qué? Porque precisamente nos muestran desde otro lenguaje, un lenguaje, si quieren verlo ustedes, muy técnico, que incluso que hay que tener que demostrar, o sea, los abogados y abogades, créanme que a veces dicen que qué nos pasa en nuestra cabeza, que todo tiene que demostrarse, siempre hay un perfil que aun cuando, vaya, que es el perfil en encontrar la solución de un caso, y al mismo tiempo pues enfrentarte con muchas otras cuestiones que precisamente a mí una parte, y perdón que vaya a primera persona, algo que me gustó mucho de los feminismos fue que yo recuerdo que iba a la Facultad de Derecho precisamente en los primeros semestres y leí un libro que se llama Teoría del Derecho, de construcción del derecho. Digo, caray, porque me gusta mucho la filosofía del derecho. Y precisamente narraba toda esta cuestión, ¿no? De cómo había tenemos que recuestionar el sistema jurídico y qué tanto quizá ha aportado para la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, en este caso era versa sobre feminismos y a mí me dejó a mis, ¿qué les gusta? 20, 21 años, pues me dejó así con los ojos así, ¿no? Abiertos y dije, y yo estudiando, además la carrera, entonces era una cosa emocional, sí, no vivencial, muy curiosa, porque en lo que leía andaba yo viendo estos temas de deconstruir el derecho, estudiaba yo derecho, entonces estaba yo en una situación muy curiosa y que ahora la veo con más claridad. Pero bueno, es un tema muy importante y por eso me gusta mucho estudiar los casos de sentencias, porque hay que agradecer siempre a las víctimas, ya sea que están vivas, como es el caso Atenco, que ahorita vamos a mencionar brevemente, o quienes no, como las víctimas de Campo Algodonero, pero que también las otras víctimas que jurídicamente se les llama indirectas, pero pues claro que son víctimas directas, bueno, pero hablando de los tecnicismos, ¿no? Pues como, solo por mencionar estos ejemplos, porque hay muchísimos muy fuertes, muy importantes, ¿no? Cómo hay que tener, de verdad, o sea, llevar un caso a la corte lleva años, no es sencillo, es un litigio estratégico muy complejo, más complejo que el de aquí, de los países, ¿no? Imagínense ustedes, si de por sí ya es complejo. Entonces, el tema de tener esta resistencia, esta búsqueda de justicia, si es que es posible que se sientan en este punto, porque precisamente a propósito del tema de mujeres de Atenco víctimas de violencia sexual contra México, precisamente lo que recientemente han cuestionado es que por el tema de la pandemia pues se ha suspendido el tema de la reparación de la sentencia, ¿no? Que también, bueno, en su momento seguramente lo charlaremos. Pero el tema es cómo detrás de cada precedente de un tribunal importante como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo, como la Corte Africana, o sea, en fin, como los grandes tribunales que tampoco restan importancia precisamente, que es el objetivo, a los tribunales que pueden estar en un poblado de, no sé, de 5,000 personas o vaya, que todo el tema de impartición de justicia es fundamental, ¿no? Que siempre hay atrás una víctima y víctimas, y pues por eso es bien importante que alguien que se atreve a llevar un caso a un tribunal pues sea siempre reconocido, reconocida, ¿no? En estos aspectos. Y por ejemplo, uno de los casos y que siempre mencionamos, y yo no puedo dejar de mencionar esta tarde por obvias razones, aunque digamos que no nos cansamos de seguirlo mencionando, no podemos como evadirlo, no exigimos no evadirlo, pues por supuesto que es el caso González y otras contra México, que es la sentencia de Campo Algodonero, y que la verdad es que emitió unas jurisprudencias
pues muy importantes, muy importantes, porque no solo es porque sean obligatorias en el Estado mexicano, sino porque es la primera sentencia que logra visibilizar que sí existe el homicidio en razón de género violento en contra de mujeres, ¿no? Y niñas, porque pues en el caso Campo Algodonero precisamente había niñas, ¿no? El tema es súper importante y tiene unas cuestiones verdaderamente que no podemos dejar de considerar. Cuando esta sentencia, por cierto, que siempre también lo reitero, van a decir que parezco que siempre repito y que me repito, pero pues es imposible a veces no repetirse con estos temas, ¿no? En este tiempo estaba la jueza Cecilia Medina, de presidenta de la Corte Interamericana, y contribuyó mucho en que lograra aterrizarse este punto, porque a nivel jurídico es muy difícil que se logre exponer. Precisamente vimos a nuestras compañeras esta semana también charlando de estos temas, ¿no? De cómo es muy difícil, en el caso, por ejemplo, que vimos a la doctora Guadalupe Valdés hablando del tema de violencia política. Es muy difícil que un artículo de una ley logre explicar esto. O sea, que sí existe la violencia política de género en contra de mujeres y que sí existe el homicidio en razón de género en contra de mujeres, que aquí se conoce como feminicidio. Pero a reserva de ello, el tema, el estudio, lo que hace la Corte Interamericana en ese tiempo, pues es sumamente válido y muy importante para los demás estados que están en este sistema, porque precisamente detecta que el gran problema pues es que no se haya encontrado desgraciadamente a los feminicidas, digamos, autores materiales, por así llamar, sino que el Estado, por supuesto que es responsable en el momento en que pues todas las autoridades que tiene a su cargo no les importa buscar a una mujer y mucho menos, imagínense ustedes, a una niña desaparecida. Es la primera etapa de esta sentencia. Luego, esta sentencia es muy importante. La primera etapa es la denuncia de la búsqueda y cómo revictimizan a la familia, prácticamente atribuyéndole la responsabilidad de que por qué la niña o la mujer no había llegado a casa. Y luego la siguiente etapa pues es toda la investigación, toda la tardanza para buscar con vida a estas mujeres y niñas. Y luego la otra etapa es cuando desgraciadamente aparecen sin vida y ya es de una forma verdadera, de verdad, o sea, ¿qué les puedo yo decir, no? O sea, la propia sentencia narra cómo se encontró a cada cuerpo, además el mismo día en el mismo lugar y en diferente estado de descomposición. Es una cosa verdaderamente terrible y con pues, rasgos de tortura evidentes, tortura sexual y tortura en todos los aspectos. Una cosa verdaderamente terrible que no escapa de lo que sigue sucediendo en este país y en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, con los feminicidios. Y bueno, pues eso hace Campo Algodonero. Y como les digo, yo siempre agradezco el punto de la familia que siguió insistiendo, porque estas sentencias nos ayudan a todas, a todos, a la sociedad en general, a dimensionar el problema, ¿no? Y el tema que dice en este párrafo 400 de la sentencia es que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada. Digo, estamos hablando del año 2009 y de un caso que se dio en 2004, 2005, algo así, y lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Entonces aquí la Corte Interamericana, pues bueno, enfatiza que pues, precisamente el problema es mucho más complejo, es mucho más terrible de lo que parece, y por eso el título de la charla de ¿por qué hablamos de violencias contra las mujeres? Bueno, pues por esto, ¿no? Porque esto sigue sucediendo, o sea, desgraciadamente esto tendría que tener una garantía de no repetición, pero pues nos seguimos encontrando casos donde precisamente pues es esta cuestión de
de todo un sistema burocrático, todo un sistema institucional que perpetúa este tipo de violencias porque son naturales, porque las hace como incluso que son parte de la propia sociedad. Y eso es el tema que tenemos que seguir trabajando y que yo celebro de las compañeras que sigan y que sigamos, porque lo hacemos todas, pero algunas de una forma que vaya, que lo muestran, ¿no? Con esta situación de, perdón, usted disculpe, pero es que nos están matando, ¿no? O sea, es el punto. Y otro también que es un tema bien importante en esta sentencia, bueno, pues es esta cuestión de esta subordinación por estereotipos en contra de las mujeres, ¿no? Y que siempre es una cuestión que si ustedes la trasladan a cualquier otro evento, no solamente porque sea Ciudad Juárez, si ustedes lo trasladan a un tema precisamente de violencias políticas en contra de mujeres, si ustedes lo trasladan a muchos otros espacios, violencias de familias, o sea, que se dan en el espacio que se supone que tendrá que ser el más seguro, y se vuelve el más peligroso. En fin, o sea, si lo trasladamos a la violencia de acoso callejero, en fin, o sea, si lo vemos en el ámbito público y en el ámbito privado, pues es absolutamente igual, no va a variar en las, digámosle así, en las premisas, en los puntos torales, ¿no? El tema es la naturalización y el tema es que finalmente te siguen diciendo a nivel tanto social y estructural e institucional que puedes tú hacer y decir lo que quieras, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Entonces tampoco es para tanto, ¿no? Vaya, y así vamos en estos puntos, ¿no? Otros casos, y estos casos son mexicanos, también quiero hacer el énfasis, no son casos mexicanos porque hay casos de otros estados interamericanos que participan en el sistema interamericano, pero estos casos son del México particularmente. De hecho, México es de los estados que pertenecen al sistema interamericano que tiene más casos que implican violencias contra las mujeres y las niñas de índole sexual y de índole de feminicidios. Tenemos el caso Fernández Ortega, el caso Rosendo Cantú, que se refiere a mujeres violentadas sexualmente por personas del ejército, y que ahora también tenemos un caso que está formado, que es el caso que deriva de Xochimilco, y bueno, vamos a ver también cómo va a ir avanzando. Ahora, aquí si quieren podemos poner como una pausa. O sea, aquí estamos hablando de el problema en lo que es todo el problema. Y a mí me parece que el caso de mujeres de Atenco víctimas de violencia sexual contra México, de verdad es un caso que a mí es un trabajo, y aquí hablando precisamente de las juezas interamericanas, que aclaro, solo es una ahorita, que es la presidenta Elizabeth Odio Benito, que es extraordinaria. En su tiempo Cecilia Medina, pero bueno, en el sistema interamericano, hablando de temas de paridad, pues bueno, solamente ha habido en una sola integración 2 mujeres y los demás son hombres, ¿no? Entonces, pero se nota cuando hay cuando hay mujeres que están atentas a un caso. En el caso Campo Algodonero fue la jueza Cecilia Medina, y en el caso Mujeres de Atenco contra México fue la jueza Elizabeth Odio Benito, que precisamente ella hace unas participaciones, unas intervenciones en las audiencias extraordinarias, porque logra identificar qué preguntarle a las víctimas, logra de alguna forma evidenciar por qué las violencias que ellas sufrieron eran verdaderamente graves. Cualquier violencia que sufre una mujer o una niña es grave, pero el tema de que esta violencia sea a partir de que tú te estás manifestando públicamente por algún derecho que tú estimes que te pertenece y que quieres exigirlo en la vía pública, de manera en una marcha, llamémosle así,
el tema de que la policía, en este caso, tanto federal como local en el Estado de México, haya reprimido a las mujeres de una forma diferente que a los hombres, porque a las mujeres siempre se nos reprime en este tipo de casos desde Mi las querida, mi querida Dalia, yo te interrumpo muy, muy brevemente, Dime, por porque favor. yo creo, así, a mí me gustaría mucho que tú antes de entrar a ver precisamente estas sentencias, ajá, yo veo en la sala algunas de mis alumnas, ajá, y me gustaría, y veo que y participan muchas jóvenes con nosotros que no tienen, que me gustaría que entendieran la importancia precisamente de lo que nos va a hablar, que por cierto, no sé si lo mencioné claramente, pero la doctora anima un taller una vez al mes y varias veces también. El último sábado de cada mes. El último sábado de cada mes, que se llama las sentencias nos juzgan a todas, ¿no? Sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, pero con explícita para decir como todes, digamos así, ¿no? Claro, sí, bueno, pues va a hablar exactamente lo que nos está hablando, es de estas sentencias que han sido un gran paradigma, al mismo tiempo la importancia de estas sentencias y lo que significa la jurisprudencia, ¿no? Ajá. Me gustaría también quizás muy brevemente de los casos de Atenco, que quizás nosotras los entendemos perfectamente, pero quizás no los ubican algunas de las personas que nos están escuchando. Simplemente mencionar que fue una represión, ¿sí? Ese que se dio en el Estado de México, y que en esa represión detienen a hombres como a mujeres. Y ahí ya te dejo el seguimiento. Nada más, porque además tienes una gran capacidad didáctica para explicarles este término que parece complejo, pero que ha sido fundamental y que a fin de cuentas algunas personas y varias feministas dicen que avanzamos en derechos humanos gracias a las sentencias, ¿no? A fuerza de sentenciazos, y las sentencias que vienen del Poder Judicial, donde ha tenido gran experiencia. Quizás de una manera muy, muy breve introducirlas en estos conceptos, por favor, querida, antes de hablar de estas sentencias que ya nos habló, que vienen de mecanismos y de sistemas y de órganos internacionales, ¿no? Sí, gracias. Pero además también, gracias también a quienes nos están acompañando, de verdad apreciamos muchísimo su tiempo, porque digamos que luego dice la broma, en viernes por la tarde, bueno, no sabemos, ¿verdad?, quién nos acompaña, pero a lo mejor tal vez sea también la pandemia, no sé, pero la realidad es que hay que, como les comento, analizar estos casos, porque de estos casos precisamente van a derivar pues muchas otras exigibilidades. Y en el caso de mujeres de Atenco contra México, o sea, digamos, partimos de los casos previos de Campo Algodonero, y reitero que ese es de lectura obligada para todas, todos, todes, porque no solamente es un tema, decía Rita Segato en una frase que me pareció muy interesante, los temas de mujeres y de niñas no solamente es para que nos juntemos solamente mujeres y niñas a hablar de ellos, o sea, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades, o sea, a mí igual me importa la desigualdad que sufren personas con, no sé, con VIH, que sí, o sea, porque es un tema de igualdades. Entonces, no tienes que necesariamente hacer tus grupitos y cada quien anda en su grupito con sus propios problemas de desigualdades y ya los juntan, ¿no? Sino que tienes que tener esta apertura siempre de lo que es realmente la igualdad. Y si no tenemos esta apertura, entonces creo yo que ahí nos falta un eslabón para entender todo esto. O sea, y bueno, el caso es, yo recuerdo, de hecho, y lo voy a decir como chisme, no voy a decir quién, porque pues, o sea, también no quiero una demanda por daño moral, ¿verdad? Porque menos ahorita que no hay mucho recurso, no quiero que vayan a demandar. Ya ven cómo le ha ido a muchos y muchas, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a una persona de la Facultad de Derecho, una profesora muy prestigiada, que en algún momento, pues ahí cuando andaba una de sus ondas ahí de estudianta, que le invitó a una plática de violencias contra mujeres. O sea, pero imagínense, estoy hablando de 2021. Digo, o sea, eso ni aquí ni al caso. O sea, si éramos 3 personas, 4 interesadas, pues ya era bastante, ¿no? Y nos apoyaba mucho filosofía, ciencias políticas, como que ahí nos recargaba, porque ahí sí había más personas. Pero en Facultad de Derecho no había nada, ¿no? O sea, y nos dijo una frase muy curiosa, dice, es que a mí nunca me han violentado.
y a mí nunca se me olvida esto, de veras. Dice, es que mira, yo iría mucho a la charla, dice, pero va a hablar de violencia contra las mujeres y a mí nunca me ha violentado nada. Entonces, esta frase, por favor, quedémosla en cuanto a no porque te tengan que violentar o no, y qué bueno, si es el caso, no vamos a cuestionar si sea cierto, ¿no? Porque no es el punto, no es el punto, pero vaya, el tema de yo no apoyo a las mujeres violentas, porque a mí nunca me han violentado, yo no apoyo a la violencia contra personas transexuales, porque yo no soy transexual, y a mí, ¿por qué me va a importar? Por favor, o sea, yo no tengo o sea, ¿por qué vas a sumarte a problemas? O sea, es como esta cuestión, entonces, es no entender la igualdad. La igualdad sustantiva implica todo esto, ¿no? E identificando cada sector, cada grupo en particular, pero no quiere decir que tú digas, pues bueno, es que si yo soy transexual, ¿por qué me va a importar que haya crímenes de odio contra transexuales? Y yo nunca, no tengo ni... Este punto es el que ha hecho mucho daño en el tema de la progresividad de los derechos, ¿no? Y aquí también es el punto que, por favor, me interesa, y es para mí bien oportuno referirnos al tema de Atenco, de mujeres de Atenco víctimas de violencia sexual contra México, porque precisamente es el tema de la mostró, y la Corte, insisto, hace una gran sentencia en este caso, porque evidencia que sí es verdad. Ya lo había mostrado en otro precedente, que es Castro y Castro contra Perú, donde es un tema de mujeres que trasladan vamos a trasladar a personas en una cárcel donde están divididas, y a las mujeres, están divididas entre hombres y mujeres, eso es lógico, por muchas cuestiones, ¿no? Precisamente hablando de estos temas. Pero hay un motín cuando se traslado de una penitenciaría a otra. Entonces, en el motín, a las mujeres, sí, a los hombres también no les va, o sea, les va también mal. Incluso hubo personas, hubo hombres, o sea, asesinados, ¿no? O sea, una cosa también verdaderamente terrible, injusta y terrible. Pero a las mujeres sí las juntan, y la primera orden que se les da a las mujeres en Castro y Castro contra Perú es: se tienen que desnudar en este momento. Las dejaron a unas varios días en unas celdas desnudas y sin, o sea, ese es el tema, ¿no? Y es un caso que tiene un precedente muy directo con mujeres de Atenco, porque aquí en este caso, y aquí todavía a mayoría de razón, son mujeres manifestándose por sus derechos de propiedad, por lo que ustedes quieran. Eso que es muy importante, por cierto, su causa fue muy importante, nadie, o sea, no me quiero referir a eso, ¿no? Pero se está manifestando, y cuando viene la represión policial, y como les digo, que no solamente fue, ojo aquí, local, sino también federal, sin ningún tipo de protocolo para que tal vez se pudiera justificar cuando, que son las delgadas líneas también del derecho, mi querida Gloria, cuando hay una causa para, no sé, en temas que son muy complejos, ¿no? De las expresiones, ¿no? De libertades. Entonces es un tema muy, muy complejo que no viene aquí al caso, pero cuando entra la policía de esta forma tan brutal, es el mismo ejercicio, ¿no? A las mujeres hay que separarlas para empezar, y a las mujeres sí te van a tocar, sí te van a hacer una cuestión que tiene que ver con tu cuerpa femenina, con la cuerpa, ¿no? Bueno, algunas personas les gusta el término de cuerpa, pero a mí me encanta, porque el tema de cuerpa, con tu cuerpa, que tú eres, o sea, tienes un cuerpo, ya sea por identidad sexogenérica, por lo que ustedes quieran, biológico, como ustedes quieran identificarse, pero vives como una mujer, ¿no? Y esta cuestión de expresarte en la sociedad como mujer genera esta cuestión de que, entonces, si tú podrás ser quien quieras y estar gritándome aquí en esta manifestación, y podrás ser propietaria de tu tierra, pero aquí tú eres mujer, y yo te puedo someter, no como a los hombres, digo que también, aclaro, no es, y de veras es que me interesa hacer esta diferenciación, digo, no es que a los hombres no les vaya mal también, ¿no? En este tipo de cosas, también les fue bastante mal. Pero a las mujeres siempre está esta diferencia. Te van a hacer notar a partir de la cuestión sexual, ¿no? A partir del tema de intimidarte sexualmente, violentarte sexualmente, tocarte sexualmente,
obligarte por ejemplo, muchas de ellas fueron obligadas en fin, a cosas horribles, bajo pistola, ¿no? Pero era por haberte manifestado. Entonces es este castigo, y lo pongo aquí en la tela, porque precisamente ahorita vamos a ver cómo esto es lo que tenemos que estar bien listas, y bueno, me refiero a quienes estamos en estos temas de que nos parece el derecho de manifestar nuestros puntos en la calle, tomar las calles, y que bueno, es súper importante, me parece a mí en lo personal. Pues no, ya tenemos este precedente que es bastante claro, y no podemos permitir, porque el año pasado justamente pues vimos casos donde en Guanajuato vimos casos, por ejemplo, digo, en otros estados, sobre todo entidades federativas, donde realmente hubo una represión que hay que cuestionar bastante, ¿no? O sea, hubo una compañera, digamos, yo calculo que tendría 19, 20 años, que dijo que sí, el policía se le acercó, que sí agarró la pistola, que sí la miró y le dijo, sí la subieron a la patrulla, pero haciendo este ejercicio como de, a ver, ¿no? Y mirándola como así de, ahorita te va a ir, pero mal, ¿no? Entonces, estas cuestiones que siguen sucediendo y que no deben suceder, por favor, estemos bien atentas en que esto ya es absolutamente reprobado a nivel de derechos humanos, evidentemente, y qué bueno, pero además contra México, ¿no? O sea, México ya no puede incurrir en este tipo de situaciones, y tenemos que estar en esta parte sí empoderadas, empoderados, empoderadas, ¿no? En que estas cuestiones ya nuestras, desgraciadamente, reitero siempre mi agradecimiento a las víctimas de Atenco, porque de verdad, además algunas todavía ser sometidas a estas violencias sexuales fueron encarceladas, ¿no? Entonces fue una situación que yo de verdad digo, ¿no? Se dio y no tiene tanto tiempo, vamos, ¿no? Entonces, es lo que también tenemos que estar reflexionando. ¿Para qué? Para exigir la garantía de no repetición. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado mexicano está sumamente comprometido a no volver a incurrir en esto, ¿eh? Ojo, porque está la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces tenemos que conocer esta sentencia, estudiarla y apoyar sobre todo a las víctimas a que la reparación sea verdaderamente cierta, sea una realidad, porque además las víctimas lo digo en un sentido respetuoso, aclaro, ¿no? Las mujeres que participaron en esta importante sentencia, créanme que yo les tengo un gran reconocimiento, porque es estar explicando, imagínense ustedes ante la corte lo que te hicieron los policías, ¿no? Y es estar recordando todos esos episodios tan terribles, y yo de verdad les sugiero que vean las audiencias, porque ya en el caso de mujeres de tiempo, ya las audiencias están en el sistema de la Corte Interamericana. Si ustedes buscan el sistema y expediente, algo así, y ahí les salen ya las audiencias. Es muy interesante verlas, porque esta sensibilidad de la jueza Elizabeth de preguntarle a una de las víctimas, ¿pudiste recuperar tu vida que tenías antes? ¿Cómo te sientes ahora? Y ella le dice, no, me da miedo salir a la calle, ya no pude terminar mi carrera. O sea, todo lo que ella cuenta, esta mujer muy joven y que fue violentada de esta forma, y que notas el daño que sufrió, pero que lo pueda decir ante un tribunal, vaya, me parece a mí de una admiración y un respeto que por favor no perdamos de vista, porque sí, ellas siguen unidas y siguen pues luchando por la reparación. O sea, aquí hay que sumar esfuerzos para que esto pues, sea también una realidad, igual que en Campo Algodonero, igual que en muchos otros casos. Lo que también dice la Corte en este caso es, fíjense qué interesante, se evidencian estereotipos profundamente machistas que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles para manifestar, protestar, estudiar o documentar, porque aquí hubo también periodistas que les sucedió, quiero aclarar, aquí hubo, de hecho, una de las personas que estoy comentando era periodista y estaba documentando la marcha, y también, pues bueno, le sucede estas agresiones tan terribles, ¿no? Lo que estaba pasando en Texcoco y San Salvador Atenco, es decir, su simple presencia y actuación
fíjense qué interesante, en la esfera pública era motivo suficiente para castigarlas con distintas formas de abuso, ¿no? Y eso también lo hemos mirado, digo, no, ahora qué bueno que ya lo ve la Corte Interamericana, pero eso también pasaba en las dictaduras chilenas, no Argentina, en Brasil, en otros, bueno, todo nuestro también en México, ¿no? Pero me refiero que en el tema de nuestro querido continente latinoamericano, yo siempre digo continente latinoamericano, ¿no? Porque para mí es como, sí se divide, ¿no? Claramente. Es una opinión muy personal, todo lo que digo es a título personal, aclaro. Pues bueno, nuestro querido continente latinoamericano, pues que siempre ha sufrido este tipo de episodios, ¿no? De una forma o de otra. Pero a las mujeres también, si ustedes analizan, aquí en estas sentencias se aterrizan estos puntos, pero nada que no se haya estudiado antes en cuanto a lo que sufrieron las mujeres en dictaduras, en cuanto a las violencias recibidas, en el tema también hasta de los embarazos, ¿no? Que te dejaban hasta por tortura, fíjense ustedes qué crueldad, te dejaban terminar el embarazo para luego quitarte al bebé, y de ahí el tema de las madres de mayo y las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Que ya no encontraron a sus hijas o sus hijos, pero sabían que había nacido un bebé y que había sido dado en adopción a quién sabe qué familia. Y estos temas son así, ¿no? Todo tiene que ver también con, insisto, con el tema de la cuerpa, ¿no? O si tú eras una revolucionaria en Chile, en esos tiempos, en estos países, pues te suceden estas cosas terribles a partir de tu propia cuerpa, ¿no? Y también este tema de la Corte, que por favor pongan un chorro de atención, asimismo estableció la Corte que la violencia sexual fue utilizada por parte de la gente del Estado, ojo aquí, como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder, pues, su instrumentalización era instrumentalizar los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual fue utilizada como una arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse al Estado. Esta parte me parece, a mí en lo personal, la fundamental de la sentencia, pero pues, obviamente hay que entender toda la sentencia pero este párrafo a mí me parece que es jurisprudencia, ojo, es jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, no solo porque es el Estado mexicano, sino porque es jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero aquí se está diciendo eso, o sea, parte de la defensa del Estado mexicano era decir, cuando sucedió lo de Atenco, los policías se salieron de control, que es el tema de la cultura de la violación, ¿no? Es que él no entendía, estaban desquiciados, o sea, casi pobres policías, pues no estaban entendiendo lo que estaban haciendo. O sea, imagínense ustedes, les dimos mucho poder, no hay un protocolo. Ellos no entendían nada de lo que estaban haciendo con las mujeres. Híjole, y aquí la Corte le da la respuesta más adecuada. Diciendo, no es cierto. Los policías sabían perfectamente que esa también es una forma de represión. Y aquí es donde pues les callan la boca el tema de, a ver, policía, tú sabes que si hay una marcha en donde estoy yo y voy con, no sé, pensemos un ejemplo, 3 amigos, 2 amigas, vamos 6 personas, pensémoslo así para decir, y 6 personas, de diferentes formas de manifestarnos, si quieren, nuestra personalidad. Pero pues yo voy con, no sé, como una identidad de mujer, o sea, femenina en este contexto de a lo que me refiero. Y hay cocolazos y viene la policía y por lo que ustedes quieran, un malentendido, un bienentendido, lo que ustedes quieran, qué casualidad que a mí sí me van a tener en este punto, ¿no? O sea, una represión sexual. ¿Por qué? Para que yo diga, no lo vuelvo a hacer nunca. No lo voy a hacer nunca, y lo que voy yo a decir a mis amigas y a la gente que son mujeres es que mejor no protesten, porque si nosotros protestamos nos pasa esto, ¿no? Entonces, ese es el tema, y aquí la Corte me parece que es muy acertada en decir que, por supuesto, que el Estado sabía que esta es una forma de represión contra las mujeres.
y es un gran avance, ¿no? Es un gran avance. Otro caso ya aterrizado a México, perdón, para no cerrar de manera tan brusca, el tema de entonces de Corte Interamericana, digo, por supuesto que hay muchos casos, de hecho, apenas estuvimos viendo el tema y ya lo comentaremos en otro espacio que haya posibilidad, el tema Belis Franco contra Guatemala, que es un feminicidio que siguió de Campo Algodonero, fue el segundo caso de feminicidio en la Corte, donde aquí la diferencia es que es directamente contra una menor de edad y que el argumento toral del Estado era que no se había demostrado que había habido violencia sexual y que por ese motivo no era un feminicidio. Entonces, aquí la Corte Interamericana es donde dice, es evidente que el punto toral, a reserva de que se hagan las investigaciones pertinentes si es que hubo violación sexual o no, no es trascendente. El tema de esta niña que es asesinada en Guatemala, lo que trasciende es que sí murió por el hecho de ser una niña. Es una cosa bien fuerte, bien profunda, y apenas hace la semana pasada se dio la sentencia de reparación en Guatemala, después de este caso es como de 2010, por ahí, no me quiero equivocar, pero apenas se dio ya esta reparación a la familia de Belis Franco, ¿no? Entonces es una audiencia bien emotiva, porque pues se logró al menos, si es que bien un feminicidio pues no tiene nunca una reparación, al menos pues la familia públicamente pues fue reconocida como que sí, en efecto hay una responsabilidad y muchas cosas, ¿no? Es muy interesante y ¿Cuál es cuál es el nombre de la sentencia? Belis con V. ¿Cómo? Con V. Ajá. Belis con Z. Sí. Franco. Okay. Contra Guatemala, que apenas tuvo una sentencia de reparación ya en el estado de Guatemala, que fue muy importante, ¿no? Y que esto también, por supuesto, que impacta en temas de justicia y de acceso a la justicia. Y bueno, sería esta como también una partecita en mencionar esta cuestión internacional, interamericana. Yo la quise nada más por los tiempos y también que no es la intención que solamente yo hable, también ahorita me va a interesar mucho saber qué opina nuestra querida moderadora y también qué otros comentarios hay, pero yo aquí retomaría, ¿no? En un primer puntito, ¿por qué hablamos de violencias contra las mujeres? Pues por esto, porque sigue sucediendo, porque no tenemos un día que no haya un feminicidio, no tenemos un día que no haya desaparición forzada de mujeres, de niñas, no tenemos un día que no haya un registro de llamadas de violencia de familias en sus casas, temas de acoso laboral, en fin. O sea, el punto es que yo siempre reitero esta frase, y perdón que trate de hacerlo de un cierto comentario tal vez no grato, pero de verdad es que me gustaría mucho estar ahorita platicando contigo, Gloria, de otros temas, ¿no? De literatura, de qué escribiste tú, de qué esto. No, tenemos que estar concentrándonos en que no nos maten, que no nos hagan esto. Entonces es esta cuestión también que a mí se me hace muy injusta y que genera pues las desigualdades, porque seguramente muchos compañeros varones que son empoderados, pues ahorita están jugando cartas, ¿no? Y qué bueno, claro, yo no cuestiono qué hace cada quien con su tiempo, pero nosotros tenemos que estar siempre en estos puntos, ¿no? Porque no podemos dejarlos, porque sí es una cuestión de vida o muerte. Entonces, mientras esta situación subsista, pues no hay forma de otra cosa, ¿no? Y esto es el punto también, que nos dejan una gran desigualdad. Porque muchas otras personas, yo luego a veces me fijo, ¿no? En temas así yo que soy abogada y constitucionalista, que ves los seminarios, ¿no? De los compañeros, y pues bueno, siguen ellos no paran, ellos siguen haciendo seminarios internacionales y todo, y de temas de constitucional, y siguen ellos, pero ellos nunca se van a detener a hablar de estos temas, ni siquiera un minuto. Entonces aquí también se nota mucho la diferencia, ¿no? En cuanto a que por supuesto que siempre están estas constantes desigualdades, ¿no? Y bueno, no sé si aquí podemos hacer una cuestión de
no sé qué opinas tú, mi querida Gloria, doctora Gloria, y también quienes nos acompañan. Bueno, pues podríamos, realmente tienes tantos comentarios que hacer y sobre todo retomando estas sentencias que son todo un paradigma importantísimo. Entonces, bueno, si quieres, tengo entendido que también ibas a hablar de otros casos, pero podemos hacer, si quieres, un paréntesis. ¿Te parece? ¿O prefieres terminar tú? No, sí, le vamos a dejar descansar tantito y ahorita vamos a hacer una serie de comentarios. Tenemos muchos comentarios. Pues tenemos uno que viene de que estoy que tengo certidumbre de que puede ser incluso de nuestra querida doctora, una de las mejores historiadoras de México, sobre todo del tema que ha trabajado sobre diversos campos y en el tema de la mujer. Y cuando iniciabas y hablabas de muchas mujeres, sobre todo, bueno, mencionaste a Olimpia, mencionaste a Angela Davis, ella mencionó en las revoluciones, las mujeres han sido fundamentales, sin embargo, la mayoría de ellas siguen siendo ignoradas en los libros de historia, son heroínas desconocidas. Es parte de este sistema que Katie Miller le dijo patriarcado, ¿no? ¿Sí? Que no son los hombres, sino es este sistema patriarcal, que utiliza precisamente la invisibilidad como una herramienta para marginar, desconocer a las mujeres, ¿no? Vimos nosotros como el Estado moderno no las reconoce en todos sus campos, ¿no? De manera que esa historia se tiene que reescribir y es lo que hace el museo, reconocer a esas mujeres que, como dices, siempre las mujeres y las mujeres tenemos que ver que atrás ha habido muchas mujeres. Y alguien preguntaba precisamente del nombre de la mujer, de Emily Davison, que fue atropellada por un caballo de carreras, ¿no? Que fue esta mujer sufragista como un acto de protesta. Como un acto de protesta precisamente por no tener el derecho al voto, porque nosotros tenemos muy poco tiempo de ser ciudadanas, ¿no? Te quiero comentar, bueno, que te mandan muchas saludos, muchas felicitaciones y mencionan algunos comentarios, ¿no? Dice, qué importante, dice Miriam Landaveri, sí, que qué importante conocer toda la experiencia. Avanzamos en la lucha de las mujeres organizadas y valientes en sus denuncias, a pesar del machismo en los funcionarios y en la corrupción, ¿no? Qué didáctica, dice Eva, dice Ortiz, tu exposición. Adriana Villaseñor dice, considero que nos falta reeducarnos, sensibilizarnos como sociedad en estos temas y en muchos más. Verónica nos dice, el machismo sigue hasta la actualidad, ya que venimos arrastrando patrones que lejos de avanzar nos estancan por el tipo de pensamiento de los hombres, por el hecho de cómo fueron educados, ¿no? Y la licenciada Eva Gloria Barquín nos menciona, ¿cómo puedo defender los derechos humanos de una adolescente violentada sexualmente y su derecho al aborto y al mismo tiempo defender el derecho de la vida del feto? Bueno, esta es una pregunta que te hace la licenciada Eva Barquín. Y otro dice, efectivamente debemos romper paradigmas a lo que hemos estado sujetas desde hace tiempo, ya que por ignorancia desconocemos nuestros derechos y la participación que podemos ejercer de manera libre, ¿no? También dice, la agenda feminista necesitamos seguir impulsándola con la implementación de la educación temprana con perspectiva de género. Un aspecto que nos comenta precisamente Patti Galeana, dice Eva Leticia Ortiz, quiero registrarme a sus clases. Ya tienes alumnos que quieren entrar a tu clase. Y otra dice, ¿cuál mayor problema del sistema jurídico mexicano que garantizar a las mujeres, adolescentes, las niñas, un proceso digno y justo? Yo creo que con estas preguntas, ahorita tenemos otras, pero valdría la pena quizás responder estas porque muchas agradecen la plática, cómo nos permite, cómo nos va permitiendo este tipo de pláticas, irnos formando y conociendo, ¿no? Y estas sentencias que nos dejan pues muchas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que nos van a dar criterios, orientaciones y que además hacen lo que precisamente hablamos hace un momento, ¿no? Se convierten en jurisprudencia, ¿no? Modelos para que se puedan tomar estas experiencias, estas tesis
y han permitido avanzar en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, mandan saludos varias compañeras, Guadalupe Valdés, Mireya Fenco, nuestra querida presidenta, ¿verdad?, de la Federación Mexicana de Universitarias, Lucy Marcela dice que este foro es muy importante, y varias feministas también, feministas de la Federación de Mujeres Universitarias, Federación Mexicana de Universitarias, como nuestra querida Irma Irene Ramírez, te manda un muy cariñoso saludo, ¿no? Entonces, no sé si quisieras hacer comentarios y responder a estas preguntas que te hacían a través tanto del Zoom como del Facebook. Bueno, en principio agradezco mucho que la doctora Galeana, Patricia Galeana, nos esté tomando el tiempo de mirar nuestra participación. Y bueno, de ella, pues obviamente más que preguntas es escuchar sus opiniones, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En el tema, digo, hay varias, pero me parece importante la que dice Emma Barquín sobre adolescentes y embarazo. Actualmente la Corte ya reconoció, ojo aquí, que a las adolescentes, pues bueno, a ver, es que hay una cuestión que hay que tener muy clara. Cuando es una niña que es víctima de abuso sexual, evidentemente no hay consentimiento, entonces ese embarazo es producto, llamémosle así, de una violación. Entonces ahí sí tiene el derecho absoluto de interrumpir el embarazo de la manera adecuada, acorde a su edad, y que es un punto muy importante. Tendríamos que verificar bien a qué te refieres con adolescente, qué edad tiene y qué condición de voluntad tiene ella para decidir si quiere o no continuar con el embarazo y cuáles son las circunstancias, pero hay temas, hay de hecho casos, hay un caso que ahorita, perdón que no recuerdo el nombre, pero es un caso, fue de los primeros que fue en Reino Unido, donde precisamente la madre de un adolescente que ella quiere interrumpir su embarazo, pero es menor de edad en el sentido legal, porque no hay menores de edad, es un tema también hasta de lenguaje, no hay menores de edad ni mayores de edad, somos personas todos, pero para efectos jurídicos pues hay que identificar. La mamá, como tuvo un aborto en algún momento de su vida, no quería, y ella a esa persona sí le causó una afectación emocional, no quería que su hija viviera lo mismo, entonces ella hace todo lo posible porque la hija no interrumpa el embarazo, y la hija sí va a la corte, y la corte le permite interrumpir el embarazo. Y aquí es un tema, un ejercicio muy interesante, porque realmente era pues notar que en este caso esta persona joven, adolescente, para efectos legales me refiero, pues sí estaba completamente decidida a interrumpir su embarazo, no quería ese embarazo, no quería tener un bebé. Entonces, aquí yo creo que es todo un tema más para sociedades como la mexicana, donde tenemos que seguir, y qué bueno que la Corte ya se ha pronunciado de forma, si quieren, paso a pasito, porque tampoco es nada sencillo para la Corte hacer esto, pero sí ha ido pronunciándose sobre este espectro de derechos, ¿no? Pero sí partimos de la premisa en que una persona menor de edad, pues evidentemente, si tiene un embarazo, es altamente probable que sea resultado de un abuso sexual o violación. Entonces aquí hay que parar un poco, y a propósito de ello, sí ver cómo la norma oficial mexicana 044 le puede ayudar en ello, en cuanto que tiene derecho a interrumpir su embarazo de manera legal, porque si es un resultado de algo que esta persona tan joven no quiere, hay que comprender muchas circunstancias por las cuales se dio este embarazo, ¿no? Que finalmente también se vincula con el tema de matrimonio infantil, se vincula con el tema de muchos otros, donde es evidente que una persona, digamos, en este sentido, claro, jurídicamente, menor de edad, pues no tiene la voluntad para aceptar ciertas situaciones de responsabilidad de relaciones sexuales, que no son todos los casos, no vamos a hacerlo así, pero cada caso es distinto, y aquí lo relevante es que el Estado ve a las adolescentes, a las niñas, como entes autónomos, que si bien tienen que estar cuidadas y protegidas por sus familias, tutores,
sea la situación que cada persona tenga, porque no todas tienen una familia y no es un tema que también hay que comprender, es obvio, ¿no? Pues todas estas cuestiones tienen que ver con el ver a las personas como entes autónomos y que tienen derecho a su libre desarrollo de la personalidad, que en el caso de menores de edad, pues sí hay que verlo con una tutela del Estado, por obvias razones, pero acorde a su situación concreta. Perdón que haya sido tan rollera en un sentido técnico, jurídico. No, se me hace súper importante. Este tema, ¿no? O sea, claro. ya una niña de 10 años, si es una niña de 10 años, porque hay niñas de 9 años embarazadas. Entonces es obvio que en este caso es obvio que hubo un abuso sexual, que bueno, yo siempre asemejo a violación, pero bueno, la ley dice que son distintos. Bueno, en fin, ¿no? Es obvio que aquí es un tema gravísimo, porque aquí también hay aquí hay un tema de corresponsabilidad de la familia o de los las personas que se supone que tienen que cuidar a esta menor de edad. También le pasa a los niños, varones me refiero, pero en las niñas se refleja con el embarazo, no quiere decir que un niño no lo vive y también es, por supuesto que gravísimo. Entonces, en el tema de las niñas embarazadas, estamos hablando de una cuestión que incluso México tiene un desgraciado alto índice de niñas embarazadas y que yo creo que con esta pandemia sin duda habrá incrementado. Y eso, ¿no? Entonces, sin pretender confundir a quien preguntó, el punto aquí concreto es, una persona es un ser autónomo desde que nace. Ahora, la diferencia está en su nivel de crecimiento y, en fin, de maduración, de fin, pero si es menor de edad, por supuesto que hay una corresponsabilidad, pero también al mismo tiempo, según el caso concreto, porque pues no es lo mismo tal vez dialogar con una joven de 17 años que con una niña de 10 años. Entonces, me parece muy importante, pero yo sí quisiera también subrayar a la licenciada Eva Barquín. Ella está diciendo una adolescente violentada sexualmente, es decir, violada, ¿sí? Tiene el derecho al abortar, inclusive gracias a los avances que han existido jurídicos, se les debe atender inmediatamente, no solamente darle hoy se le puede la píldora del día siguiente, con lo cual no se concreta ningún embarazo, pero también darle la posibilidad de abortar, y esto lo dice la ley nacional y la ley internacional. Y tampoco vamos a hablar de derechos del feto cuando una persona acaba de ser violentada, se está apenas formando un cigoto, no se está hablando de un feto. Entonces creo que en ese marco la utilización de algunos conceptos y hablar de la vida del feto cuando estás hablando de una niña violentada, que fue abusada, tiene absolutamente el derecho de no ver fracturada su vida, su proyecto de vida, y no lo decimos ni tú ni yo, lo dice la norma que se llama 046. Perdón, en el cual, 046, o sea, la norma 046, o sea, absolutamente se le tiene que atender, brindar la atención que amerite. La ley no solamente lo permite en todos estos casos, y hubo en este caso también una sentencia importantísima, ¿no? El caso Paulina, por ejemplo, ¿no? Que sería quizás interesante también vincularlo, ¿no? Y claro. de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, se es niño de 0 a 18 años. Entonces, imagínense hoy que hay niñas de 9 años violadas y que están embarazadas, debería inmediatamente que proceder este acceso a lo que incluso en algunos países se llama el derecho precisamente al aborto. Y en este caso, su proyecto de vida y su vida misma, cuando es menor de edad y cuando es una niña, pues incluso físicamente se puede encontrar en peligro hasta de muerte, ¿no? Perder la vida a ella, por supuesto. Perder la vida, claro. Ajá. Entonces, sí es muy importante aprender lo que el derecho internacional y se ha logrado avanzar en estos campos, que hoy existe una norma, y me gustaría si puedes hablar sobre esa norma 046, porque precisamente viene de otra sentencia, del caso de una chica que fue violada, además de que estaban unos ladrones en su casa, entraron, la violaron, y en lugar de darle el acceso, tuvo un impedimento y no pudo acceder a la interrupción, y su vida, pues obviamente se ve fracturada, ¿no? El caso Paulina y la norma 046, ¿no?
Y que en el caso de Paulina también, fíjate que hay un tema bien interesante, porque llegó a la Comisión Interamericana y se arribó a una solución amistosa. Este concepto de solución amistosa, bueno, tú que eres, bueno, tú eres politóloga, vamos, pero de amistosa pues no tiene nada, ¿verdad? Claro. Digámoslo así. Pero bueno, para derecho internacional, que es más diplomático, pues se le llama solución amistosa, ¿no? Y es un tema que también se cuestiona un poco, ¿no? Porque finalmente esa solución amistosa no le benefició tanto aparentemente a ella, ¿no? Tal vez si hubiera subido a la Corte Interamericana tuviésemos un precedente importante, si es que ya estaban, vamos, en este camino de realmente pelear, ¿no? El tema. Ahora tampoco, como yo dije antes, agradezco siempre a las personas que, caray, están en ese punto. No sabemos tal vez la presión que tienen y jamás se va a juzgar si fue buena o mala su decisión. Ese es otro punto, porque caramba, ¿quiénes somos nosotras para decir? A lo mejor incluso hasta a veces desistirse de un asunto así, de ese tamaño, ¿no? Y que te digan, ¿por qué te desististe? Bueno, porque pues aquí estaba en juego el tema de muchas otras cosas, no sabemos, ¿no? También, en fin, hay muchos casos así. Pero aquí lo relevante es analizar con detalle a qué nos referimos con este punto tan importante en el tema de adolescentes. De hecho, también en este museo, nuestro querido Museo de la Mujer, que por cierto cumple ya 10 años, pronto, la próxima semana, pues bueno, hemos visto también el tema de embarazo en niñas, pero como un capítulo aparte, embarazo en niñas, embarazo adolescentes y embarazo en niñas y adolescentes, como para ir distinguiendo las diferentes fases y que son importantes. Aquí lo relevante es que tanto niñas como adolescentes tienen derecho a interrumpir un embarazo. ¿Por qué? Porque precisamente por la edad se estima que, por supuesto, no tienen, por un tema no de discriminación por edad, claro, no tienen en ese momento tal vez el punto de decisión más acertado, y en dado caso, bueno, pues que hay muchas otras herramientas para que sean orientadas al respecto, dependiendo la edad y las circunstancias. Son muchas cosas, pero no me gustaría atreverme a dar una afirmación dogmática en algo tan complejo y tan extenso, que precisamente se ha luchado para que vea a cada niña, a cada adolescente con nombre propio, con vida propia, con proyecto de vida propio. Es una vida única. Entonces no le podemos imponer por el Estado como si fuesen cifras. Claro. No, definitivamente. Lo que es importante también del caso Paulina, me parece que en aquel entonces todavía no estaba, México no tenía la competencia de la Corte y por eso fue a la Comisión Interamericana, pero creo que lo que es muy importante saber es que el caso Paulina permitió y obligó al Estado mexicano a que hiciera una norma para atender los casos de violación, se llama la norma 046, con la cual inmediata el Estado tiene responsabilidad de atender, ¿sí?, en caso de violación a las mujeres, a las niñas, ¿ah?, y darles atención inmediata para que precisamente no queden embarazadas, para protegerlas contra las enfermedades, con las enfermedades sexuales, para protegerlas inclusive de SIDA, darles una serie de medidas, ajá, y atenderlas jurídicamente e incluso psicológicamente. Ahí esa responsabilidad del Estado es muy importante. Y esa responsabilidad del Estado se acentúa, tú me dirás, ¿estás de acuerdo? Pero yo sé que obviamente cuando sabemos que salir a la calle es un riesgo para las mujeres, ¿no? Aunque muchas de las violaciones se dan precisamente en la casa y en el seno de la familia, ¿no? Sobre todo a menores de edad. Pues esta norma que deberíamos de conocer todo mundo, educadores, médicos, todos los profesionistas, no solamente de la salud, sino esa norma ha permitido apoyar a muchas mujeres, ya que se les brinde atención inmediatamente cuando son sujetos precisamente de abusos, ¿no? Esa norma 046, y es resultado de esta otra sentencia, ¿no? De la sentencia, bueno, de la resolución, porque creo que no fue, o fue sentencia, no me acuerdo muy bien. No, Pero fue precisamente, no, es que no llegó a sentencia. Sí, no llegó, y fue resolución, ¿no? Sí. Todos los casos que van a la Corte Interamericana tienen que pasar por la Comisión Interamericana. Sí, claro, sí. Es como si fuese un filtro, perdón que lo diga de esta manera tan brusca, me van a ahorcar los que están en la comisión. No, pasamos un filtro, ¿no? Hacen un trabajo, la verdad, impresionante, con muy poco presupuesto,
y tantos casos, ¿no? De todos los países que están adheridos al sistema y que, digamos, están en el tema de la comisión, porque otra cosa también es que ya acepten la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? Pero vaya, sí, por supuesto. Y fíjate que también aquí hay algo muy interesante, que en el caso Campo Algodonero, el tema de la alerta Amber se da por el caso Campo Algodonero. ¿Me explico? O sea, ¿por qué son tan importantes estas sentencias? Pues por eso. El protocolo. Por eso son importantes, ¿no? Y ahora vamos a ver el caso de Mariana Lima, que a mí me parece, digo, y de verdad me reitero mi disculpa porque hay muchísimas mamás, la señora Andrade, por ejemplo, también, que ella abrió la brecha de manera muy importante en el tema de visibilizar las violencias en Ciudad Juárez, cuando su hija desgraciadamente también le sucede un terrible femicidio. En fin, hay tantas mamás, en fin, que no quiero omitir el nombre de ninguna, pero aquí vamos, lo menciono, lo refiero solo por el punto de la gran jurisprudencia que generó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a que cualquier muerte violenta de una mujer o niña sea investigada como un posible feminicidio. ¿Se dan cuenta la relevancia? Y bueno, el caso de Mariana Lima lo hemos comentado mucho, ¿no? Ella pues tenía una pareja policía del Estado de México, ya se iba, justamente un día después se iba a ir con su mamá por vivir muchas violencias con su pareja, y justamente, casualmente, ese día se suicida, ¿no? Pero el Ministerio Público y todos pues dicen que ese es un suicidio y lo confirman, y todo el tema que tiene que hacer la mamá, porque ella no cree jamás que su hija se haya suicidado, porque precisamente ya iba a irse a vivir con ella. Entonces, es un tema fuertísimo, y la señora, de verdad, la señora Irina Buendía es para mí una de las digo, insisto, sin vaya, en lo absoluto faltar el respeto a todas las personas, mamás, familias, papás que buscan a sus hijas o buscan justicia, pero híjole, la lucha de la señora Irina Buendía me parece a mí un ejemplo de ejercer una ciudadanía fuerte, de exigir justicia y de tener un valor que debe ser siempre admirado y reconocido, ¿no? Y porque por todo lo que ya ha logrado y seguramente logrará ya, porque todavía no es un caso de cosa juzgada, ojo, todavía no está cerrado, entonces por eso no podemos decir. Pero bueno, como ya se nos va muy rápido el tiempo, mi querida. ¿No? Pero yo lo que quiero solamente confirmar, y más ahora con imágenes, es el tema de que estamos luchando, no estamos luchando por nuestros derechos en un sentido estricto, sino porque no nos maten. Y quiero reiterar esto porque me da mucho coraje, mi querida. Decía que estoy contenta de verte y siempre estamos contentas, y creo que ha sido hoy un muy buen día en muchos aspectos que ya luego se comentarán, pero siempre da mucho coraje, ¿no? Que tengamos que seguir siempre luchando porque no nos maten, porque no nos, o sea, y esta constante es la que tenemos que, esperemos que en generaciones que no pasen tantas, ya sea algo que sea completamente cuestionado, completamente repudiado, completamente desacreditado, ¿no? Yo no me quiero meter en cuestiones de otra índole, pero no es posible que sigamos en estas cuestiones de continuar exigiendo temas de violencias políticas, que fue muy interesante lo que se comentó en la mesa de este foro, en cuanto a que si realmente la identificación de candidatos, candidatas, ¿no? También puede implicar un tema de violencias en contra de las mujeres y las niñas. Todos estos temas que se me parecen fundamentales, muy interesantes. De hecho, eso lo comentó la doctora Guadalupe Valdés, y que moderó la doctora también Zoraida García, ¿no? Este tema de si el tener un candidato, candidata, llamémosle así, candidate, porque también puede ser una persona que se asume así, que tiene un antecedente de violencias, o al menos investigaciones serias, muy serias al respecto,
esta legitimación, esta candidatura per se produce violencia. Esa es la cuestión que a mí me quedó muy grabada de esta charla en esta cuestión. Y ahora, ya muy brevemente, para que no me quede frustrada con este punto de lo que me parece bien importante. El año pasado y antepasado, es decir, el 19, no, perdón, ya estoy en el 21, perdón. El 20 fue la marcha del 8. Pero todo el 19 y el 20 se dieron unos movimientos que me parecieron emocionantísimos. De hecho, yo tengo mi cartel de diamantina, un cartel que hizo Cintia Bolio, nuestra muy querida también amiga de la FEMU, caricaturista extraordinaria, feminista, que el tema de la diamantina, ¿no? De cómo hay una cuestión de una manifestación de repudio a violencias, tirándole la diamantina a un servidor público que, bueno, se asumía, no voy a afirmar, pues no soy yo nadie para hacerlo, pero que se asumía que había sido negligente o algo así. Entonces, cuando le tiran la diamantina al funcionario y él se ofende, piensa que yo creo que había pensado, y digo, tal vez, digo, pongo también su lugar, o sea, eso a lo mejor que le había aventado ácido en la cara o no sé, ¿no? Pero pues era diamantina, ¿no? Y él mismo se da cuenta que no era otra, porque también puede ser, ¿no? Otra agresión que tampoco sería válida. Pero el tema de todo lo que sucede y que tiene que retractarse, de que no va a denunciar a las mujeres, compañeras que le arrojaron la diamantina, y se vuelve un símbolo, Gloria. Se vuelve un símbolo la diamantina rosa. Eso me pareció a mí tan emocionante, digo, también para verlo, lo que no tenemos que ahorita que olvidar y descuidar, ¿no? Cómo la diamantina barre las paredes, se pintan las cosas, se reparan, la vida, la integridad de nuestros cuerpos no son cosas reparables, ¿no? Era el mensaje de las que arrojaron estas. Es que yo veo el video, no sé si lo has visto. Sí, no, fantástico. Porque el señor está hablando y entran ellas y le tiran la diamantina, ¿no? Y le piden justicia, pero con diamantina. Me parece a mí muy emocionante, querida, ¿no? Muy como... Totalmente, el verano de la diamantina se despertó el país. No somos, no sé, y no voy a hablar por las mujeres, porque cuando digo las mujeres hasta yo me caigo mal, porque yo no voy a hablar por todas las mujeres, ¿no? Más bien me pareció a mí bastante adecuado, y aquí sí viene este movimiento, ¿no? Y todo alrededor de la diamantina, que eso se da en 2019, que es bien interesante, y todas estas protestas y cómo va subiendo la exigencia ante la indiferencia, porque no hay una respuesta, ¿sabes? Ahora sí que, retomando, ¿por qué hablamos de violencias contra las mujeres? Porque ya sabes, las mujeres siempre se juntan y andan ahí siempre quejándose de todo, ¿no? El subestimar siempre. Y me parece que la reacción de las compañeras ha sido, wow, yo estoy muy, no sé, estos para mí que me parece un movimiento social, claro, es mi opinión, democrático, ¿no? Como de, o sea, aquí ves aquí esta compañera, ¿no? Con su pañuelo verde y haciendo pero aparte en un cartón, o sea, esta onda el tema también que es muy cuestionado, pero claro, yo estoy hablando, siempre voy a reiterar, sobre, o sea, desde mi persona, ¿no? Desde Italia, ¿no? Ahora sí que dice el dicho, esta boquita es mía, no estoy hablando en nombre de otra, ¿no? Me refiero pero el tema de la defensa patrimonial contra la vida de las mujeres, ¿no? Y el tema que se da también súper interesante cuando le dicen las restauradoras que quiten toda esa mugre casi pusieron en la Victoria Alada, porque no es Ángela Claremos. Y aquí, bueno, seguramente no quiero cometer una barbaridad, porque hay historiadoras ahí nos están viendo personas que realmente saben de historia, ¿no? Pero pues no es un ángel de la independencia, se le nombró después y ya espero que luego no me equivoque, pero cuando le dicen a las restauradoras que limpien, ellas dicen que no, ellas no pueden hacer eso porque sus compañeras hicieron una protesta que era muy legítima y que no sentían con la autoridad de hacerlo. Y este ejercicio también me parece a mí súper importante, porque de verdad es que las fotos de la Victoria Alada fueron impresionantes.
y además también que este monumento donde iban las chicas muy las muy jovencitas a tomarse fotos de quinceañeras, ¿no? Con sus chambelanes y todo, lo cual tampoco se cuestiona, porque cada persona es libre de, ¿no? De celebrarse como quiera, y tampoco vamos a, precisamente no se trata de eso, ¿no? Pero también esta parte me parece, no sé cuándo sucedió, que venía, por eso trato como de poner, o sea, venía lo de la de Argentina, venía esta exigencia de visibilización, ¿no? Y también yo creo que hay que entender, porque yo me acuerdo mucho en alguna marcha de por ahí de 2017, ¿no? Que Estado de México mejor hizo su marcha aparte, porque no se sentía correspondidas, o sea, las compañeras de Estado de México no se sentían correspondidas con Ciudad de México porque era como una cuestión de no apoyarles. Entonces, fue muy interesante este punto de no estamos, o sea, Chimalhuacán, Ciudad Neza, estos municipios, por decir solo unos que son de verdad un tema muy fuerte, pues se sienten completamente excluidas. Pero cuando ya hay una cuestión más de unificar de todo, pues están estos movimientos que, te digo, tú eres la politóloga, mi querida Gloria, ¿no? A mí me parece que no son gratuitos lo que comentamos. Claro. Vamos a ir cerrando para que te pueda comentar algunos otros de los comentarios que hemos recibido. Si me haces favor porque nos vamos acercando al final para cerrar la conferencia. Ajá. Sí, claro, claro. Y bueno, el otro punto también que se da en 2019 finales, antes de la pandemia, afortunadamente antes de la pandemia, pues es esta cuestión de la tesis, ¿no? De cómo tuve esa foto que a mí también me emociona muchísimo. Es el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, cuando juntas tú un Zócalo lleno, como conocemos, bueno, digamos que a veces nos ven personas de otros lugares que no son México, pero es un Zócalo inmensamente grande, ¿no? Caben miles de personas y regularmente, bueno, se juntan por eventos políticos. Es un lugar muy importante en el corazón de la Ciudad de México, pero que también tiene un impacto a nivel de todo el país, porque incluso movimientos sociales a veces van a manifestarse a ese espacio, ¿no? Pero aquí me pareció muy importante cómo se llena el Zócalo capitalino de mujeres que van voluntariamente a hacer la tesis, bueno, este himno de la tesis, y, y no van por ningún otro aspecto, ¿no? Que a veces, pues, insisto, por conciertos, por una cuestión agregada política, que también es sumamente válida, pero aquí vienen porque quieren manifestarse. Entonces, ¿cuándo esto fue histórico? ¿Cuándo llenas el Zócalo de mujeres? Porque quieren hacer la tesis, ¿no? A mí también me parece. Claro, como el 8 de marzo pasado, ¿no? Y que aquí también, mira, que justamente me acabas de leer la mente, ¿no? Estamos llegando a un año de esa gran marcha, ese movimiento de solidaridad, de sororidad, pero también de hartazgo y se oyó una sola voz de todas las mujeres de México, ¿verdad? Pues vamos a ir, te paso la palabra para concluir. Sí, y bueno, es esto, ¿no? Luego también vino el paro del 9 de marzo. Y bueno, solamente es concluir con que realmente fue muy importante este movimiento, pese a que hay quienes dicen que se apagó en mucho por la pandemia, pues claro que sí, es evidente. Sin embargo, yo creo que no en una parte sustancial, yo creo que sí hubo así como sucede, digo, perdón la analogía, que no es agradable, pero como sucede en esos terremotos que dicen que cimientan la tierra y hacen otra, ¿no? Esto es, que no es que no es que ya se acabó la humanidad, pero sí rompen la estructura, poquito, mucho, no sabemos. Yo creo que 2019 y 2020, afortunadamente, logramos marchar en estos tiempos, ¿no?
Y la verdad, yo sí creo que sí llegó para quedarse en mucho, ¿no? En mucho. Yo sí lo noto en muchas mujeres, sobre todo muy, muy jóvenes, que realmente están convencidas de que este tema es un tema de vivencial constante. Y quienes no, bueno, pues seguramente poco a poco, ¿no? Se irá comprendiendo, pero sí yo creo que sí hay toda una cuestión, ya para cerrar muy rápido, el tema Por favor. de los feminismos, el seguir retomando a Angela Davis, el tema de los feminismos, el que los feminismos son diversos, el tema de que tenemos el caso de las mujeres zapatistas, que es sumamente interesante. De hecho, cuando fue el encuentro internacional de mujeres indígenas que tuvo ser en Chiapas hace creo que 2, 3 años, realmente... Tenemos que ir cerrando, querida Idalia, porque se nos está viniendo el tiempo y quería hacer algunos comentarios. Si te voy a cerrar, por favor. Ajá. Sí, adelante. No, tú termina. Y bueno, eso ya para terminar, ¿no? El tema de los feminismos comunitarios, de los temas de cómo vamos viendo, por ejemplo, esta foto me gustó mucho, ¿no? De ejércitos también de mujeres que cuidan otras mujeres, que, claro, no es un tema de violencias per se, ¿no? Pero sí de realidades, de contextos, y que creo que el tema es muy amplio hay que irlo comprendiendo y retomando el punto inicial, es como que se debe siempre a la lucha de todas estas mujeres, niñas, familias que van haciendo una vanguardia, ¿no? Muchos temas de mujeres, territorios y feminismos comunitarios están también trabajando casos concretos jurisdiccionales sobre sus territorios, propiedades originarias, ¿no? Acceso al agua, acceso en fin, todo esto impulsado por muchas, muchas mujeres organizadas, que ya yo creo que es un momento. Yo quiero ser positiva en este aspecto, que si bien la pandemia no nos vino, bueno, es una pandemia, nadie nos vino bien, ¿verdad? Es una pandemia, ¿verdad? Pero pues a nadie. Pero me refiero que para el movimiento, yo creo que hay que mirar porque está llegando también en otras canchas. Y sería eso. Y yo te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. No, te agradecemos nosotros. Te agradecemos nosotros y yo, disculpa porque tuve que estar apresurada un poquito el final, No, no está pero bien. no, pues nos quedan unos minutos que sí quiero mencionar algunas compañeras y quiero aclarar. Hace un momento cuando hablaban de estas heroínas que no estaban reconocidas en la historia, pues de les debo pensé en nuestra gran historiadora Patti Galeana, pero estábamos hablando de otra Patti. Patti Fausto es la que nos habló precisamente de estas mujeres y de estas mujeres desconocidas de la historia, y es Patti Fausto quien nos acompaña. Sabemos que también la doctora Galeana siempre está cerca acompañándonos, pero en este caso Patti fue la del comentario y nos dice que efectivamente debemos de revisar la educación con perspectiva de género, ¿no? Que este ámbito es importante. Nos hablan también de una compañera, Norma Ortiz, del documental que es tan fuerte, pero tan claro y fundamental, de las 3 muertes de Maricela Escobedo, que también algunas ya en algún momento hemos platicado y seguiremos platicando, porque también es un gran caso lamentable de impunidad, ¿no? Y en ese documental nos dice Norma, se ve la lucha de una madre por lograr justicia al feminicidio. Y sí, o sea, destacar el papel de las madres, esas hijas que se convierten en abogadas, no abogadas descalzas, entre comillas, porque están sin herramientas, sin recursos, y son ellas las que investigan, las que van a encontrar, pues muchas ocasiones, y las que pueden llevar, como lo hizo en un momento Maricela, aunque después lo liberaron, ¿no? A los autores de los feminicidios a sentarlo en un banquillo, ¿no? Es en este marco donde la pregunta, creo que la respondiste ampliamente, ¿por qué hablamos de violencia contra las niñas y las mujeres? Porque vivimos en este país que lamentablemente existe una alta, no solamente por la alta cifra, sino sobre todo por la impunidad, que alrededor de estos campos, pues las sentencias nos dan una esperanza de ver que en muchos casos recurrir a la justicia ha tenido sus frutos, pero además que dada la situación se convierten en casos paradigmáticos como modelos de trabajo que nos dejan, y lo digo de una manera no como abogada, pero digamos que nos dejan
tesis que nos dejan criterios, que nos permiten analizar y revisar con perspectiva de género muchos casos, ¿no? Nuestra querida Irma Irene Ramírez dice que es muy importante que ojalá y esta charla las pudieran escuchar desde la función pública, y desde luego te felicita mucho por la conferencia. Nuestra querida Margarita Aldana nos está escuchando, que es, bueno, es una destacadísima integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, miembro del Consejo, integrante del Consejo de Honor, y que además no ceja de estar apoyando en todo, con toda su experiencia, una gran experta en el ámbito no solamente de la documentación, de bibliotecas, con una gran capacidad de trabajo, que gracias a ella pues le debemos también muchos aportes a la Federación y al Museo de la Mujer, ¿no? Aurora Herrera nos dice que es pertinente formar grupos para cuidarnos entre nosotros. Hablabas hace un momento de cuidados, y dice, pero también es necesario aprender a cuidarnos en solitario y ser menos vulnerables ante los probables agresores. Dejar los estereotipos de género es un paso grande hacia adelante. Pues estos son algunos de los comentarios, y voy a, ya también Norma Ortiz nos dice que en el Leti dice, Gloria Ramírez canta el himno con sus alumnas. Bueno, no sé cuál himno, pero canto con mis alumnas, y qué bueno que cantamos juntas. Ajá. Miriam nos dice, las luchas de las mujeres de América Latina tienen mucho en común, pues la violencia no cesa. Y en esta pandemia, que estamos hablando también la pandemia del coronavirus, pero la pandemia de la violencia, y esto me permito comentarlo a Miriam, dice, una manera de organizarnos junto a personalidades con la doctora Idalia se puede lograr avances. Lo importante es sensibilizar, y pienso que este es uno de los objetivos, desde luego, de estos eventos, a los cuales nos seguiremos invitando. En este mes vamos a pedirle quitar la pantalla para que nos permitan poner el cartel del calendario que tenemos para la semana que entra del Museo de la Mujer, donde las conferencias en el marco del Foro Generación e Igualdad van a continuar, y vimos cómo esta semana se trabajaron, bueno, estos temas importantísimos que tienen que ver con el acceso a la justicia. Lucero, si puedes poner el cartel de las conferencias, te agradecemos mucho. Sí, y después vamos a hacerle un reconocimiento a nuestra querida, vamos a mostrar también reconocimiento a la querida doctora Idalia, que nos ha llevado por un recorrido desde la historia, pasando por estos movimientos que nos han dado también la fuerza de saber que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y que a veces gritar vale la pena, y que definitivamente tuvieron que pintar las paredes para que se escucharan sus voces, ¿no? Pues este es el Foro Generación Igualdad, en el marco del 10º aniversario del Museo de la Mujer. Vemos cómo esta semana se trabajaron lunes, miércoles y viernes sobre temas de la violencia. Hablamos de victimología, de violencia política, y bueno, el día de hoy hablamos precisamente el por qué se tiene que hablar, y yo diría se tiene que gritar, se tiene que exigir, y bien lo mostró sumando con las voces de las jóvenes que, como dice el doctor Grauer, se cansaron de esperar, ¿sí? En ese marco, levantar la voz, y esperamos que estas calles que se retomaron el 8 de marzo, hoy se siguen tomando por múltiples grupos y colectivas, y vamos a hablar la semana que entra de justicia y derechos humanos, ¿no? Vamos a tener el placer de trabajar sobre la justicia y los derechos económicos de las mujeres con una gran especialista, Alicia Girón, hablar de justicia social, ¿sí? Ajá, que con la doctora Eugenia Correa, el derecho económico, vamos a hablar también, en ese caso, con la doctora Patricia Rodríguez, y vamos a hablar después, la siguiente semana, de autonomías de cuerpos y derechos sexuales y reproductivos, y de cambio climático, temas que tienen que ver con la agenda de Beijing, que es en este marco en el que estamos realizando estas jornadas desde el Museo de la Mujer. Muchas gracias por ese cartel. Ahora vamos a aprovechar para pues agradecerles a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Tuvimos una amplia asistencia tanto por Facebook como por el Zoom en esta tan interesante conferencia, que por cierto pueden volver a escuchar, porque pueden escuchar las conferencias en el Facebook del Museo de la Mujer. Están todas las conferencias que pueden escucharlas, y para aprender pues tenemos estas actividades del museo. Alguien hablaba de las clases, pues son clases realmente las que hemos tenido y las que tenemos cada mes. El último sábado de mes la doctora Idalia nos da
una clase, una gran intervención con sus componencias, pero a través de una enseñanza que dice las sentencias, la relevancia de estas sentencias, ¿no? Que nos permiten y nos juzgan a todas, como bien le denomina, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicitaciones, Gilda Medina y varias compañeras más se suman a esto, y le pediría a Lucero si nos pone el reconocimiento para agradecerte muchísimo esta excelente conferencia, querida Idalia. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Idalia Pérez Fernández, de la Federación, precisamente, Federación Mexicana de Universitarias, por su participación como miembro, como integrante de esta federación, por su participación en el Foro Generación de Igualdad, con el tema ¿Por qué hablamos de violencias contra las mujeres? Y lo firma la directora de museo, fundadora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana. Pues te damos muchos aplausos virtuales. Muchas gracias, no, al contrario, de verdad, Muchos muchas abrazos gracias. virtuales. También a ti, querida doctora Gloria Ramírez, que como te comenté desde el principio, me da mucho gusto que hayas tenido pues parte de tu tiempo, que yo sé que es bastante apretado, y acompañarme, platicar, estar, me refiero yo como, que es lo importante, ¿no? Como esta cuestión de interactuar, que es lo más valioso en este tipo de cuestiones, ¿no? Son estos eventos, son estas conferencias, estos debates los que nos permiten pues avanzar precisamente primero en entender qué pasa, ¿no? Tener elementos para podernos explicar, y sobre todo para proponer. Creo que el museo en este marco tiene una amplísima actividad. Estas conferencias no son sino una de sus múltiples actividades que está realizando cotidianamente para precisamente no solo visibilizar el papel de la mujer en la historia, sino analizar ese papel y encontrar respuestas, ¿verdad? Respuestas y razones y herramientas, como fue el caso el día de hoy con la exposición, y desde el ámbito jurídico, la relevancia de estas sentencias que efectivamente son sentencias de mecanismos y de órganos internacionales, pero que marcan criterios que después se generalizan, y ese es el efecto de la jurisprudencia, ¿no? Se convierte en jurisprudencia porque los pueden retomar para casos semejantes, que lamentablemente tenemos muchos en este sentido. Y bueno, pues para terminar te daremos nada más 2 minutos de una última idea, mi querida Idalia, antes de despedirnos, agradeciéndote tu participación, desde luego. No, pues al contrario, reiterar mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, doctora Margarita, qué gusto, Irma, compañeras Guadalupe que están presentes, y a las personas, vamos, que tuvieron el tiempo de escucharnos. Y decir una cosa, es que hablar de 10 años del Museo de la Mujer, pues parece así como, bueno, 10 años no, pero este museo de verdad tiene una historia bien interesante. Ahora sí que hablando de historia, tiene una historia muy importante. Si la doctora Patricia Galeana no hubiera sido un proyecto posible. Y también el tema también agradecer a la doctora Mireya, por supuesto, nuestra querida presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, ¿no? Vaya, es un trabajo que para que surja, para que exista, tiene muchísimo camino, muchísimo esfuerzo, sobre todo yo diría una palabra: constancia. La constancia es muy difícil a veces por las diferentes circunstancias que tiene cada ser humano, cada persona, pero la verdad es que yo creo que sí hay que hacer también este importante reconocimiento, mi querida Gloria, de este museo y este gran proyecto. No, desde luego, y además que nos depara muchas sorpresas. Porque gracias a la tenacidad de la doctora Galeana, compañeras como Lupita, nuestra tesorera, y al todo, bueno, sobre todo el Consejo Directivo y el Consejo de Honor de la Federación, este museo va a crecer, y esperamos pronto darles la noticia de su ampliación, y que en este marco pues es un gran patrimonio que nos deja a todas las mujeres. Conozcan lo que sea virtualmente, los y las invitamos a que se pasen por ahora pues solamente de manera virtual, pero que muy pronto, en cuanto haya oportunidad, lo visiten, y desde luego vamos a esperar estas sorpresas de este museo, que es ya una joya del patrimonio de México,
y desde luego un reconocimiento que es a la doctora quien lo concibe, lo forma, lo construye, lo enriquece cada día, no solamente desde la ampliación, sino con todas estas actividades bajo su coordinación. Y en este marco, pues lo que va a ser un gran patrimonio que ya es, de hecho, para México, para la ciudad, yo diría para América Latina, porque es el segundo museo de América Latina. Queridos y queridas asistentes, les damos la más cordial despedida. Ya, nos podemos quedar platicando contigo y escuchándote, y disculpa que al final tuve que apresurar un poquito, pero pues bueno, fue estupendo. Nos contestaste a la pregunta del por qué. Y yo diría, ¿por qué tenemos que seguir hablando de la violencia y por qué tenemos que utilizarla y por qué tenemos que utilizar todas las herramientas? Y hoy vimos una que es precisamente el derecho, la jurisprudencia, y que en estos casos pues ha habido esa respuesta, desde luego con mujeres como las que vimos que en Atenco sufrieron represión y se levantan la voz, levantan con toda su dignidad y su resistencia a no permitir que esos actos queden impunes, ¿no? Creo que son ejemplos fantásticos. Y los invitamos, bueno, al taller de la doctora Idalia, que nos recuerda su nombre y la fecha. Es el taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos juzgan a todos y todas, todes, y se hace el último sábado de cada mes. El próximo último sábado de marzo hablaremos de políticas públicas con perspectiva de género y derechos de las mujeres. Y bueno, será interesante, que es la mancuerna del anterior, que es derechos económicos, sociales y culturales. Y vaya, les espero. Ahí está la clase que nos estaban solicitando, pero quiero decirles que hay múltiples talleres de muchos ámbitos, de escritura, de literatura, de derecho, de medicina, de salud. Los y las esperamos en el Museo de la Mujer. Y bueno, nos vamos a despedir ahora sí, agradeciendo también al equipo del museo el hecho del acompañamiento de esta conferencia. Y pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, querida. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo a todas y a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.